terreno áspero, fragoso y pedregoso, rodeado de altas montañas, escarpados barrancos y profundos precipicios, es el del Valle y la Villa de Ansó en la provincia de Huesca. Si la recolección de cereales es escasa en Ansó, abunda en cambio el pastoreo. Los pastores ansotanos, como el resto de los habitantes de la villa, van vestidos a la antigua usanza, ya que el aislamiento de estas tierras les hizo siempre poco propicios a la evolución y a las variaciones de la moda indumentaria. Cuidan los pastores de los rebaños y llevan una existencia patriarcal y sencilla, entregados a la vigilancia de cabras y borregos, que continuamente han de caminar por los valles a la busca de pasto. Ansó se halla enclavado a la izquierda del río Veral. El caudal de estas aguas, que tienen la frialdad y la transparencia de los neveros, es el que riega algunas zonas no enteramente desprovistas de vegetación, que son las que van buscando los pastores y donde establecen los rediles. La trashumancia pastoril es aquí actividad muy importante, y la distancia entre las estaciones de invierno y verano muy considerable, ya que los ganados, durante los meses fríos, se ven obligados a bajar hasta las riberas del Ebro. La villa de Ansó se halla a 55 kilómetros de Jaca y su arquitectura es de las más características del Alto Aragón. La casa de Ansó es como el paisaje, ceñuda, severa y adusta, escasa de adornos. La austeridad es mucho más marcada que en el resto de la región aragonesa. Las condiciones físicas, las costumbres, la idiosincrasia han impuesto carácter al exterior de las viviendas. Sobrevive el tipo románico y la estructura y distribución se conservan, lo mismo que los usos. De estos montañeses, casi como en los tiempos medievales, con sus techumbres puntiagudas, dan la impresión de haber pertenecido a los aborígenes y de haber ido pasando generación tras generación, sin modificarse apenas, hasta sus actuales propietarios. Calles empedradas y estrechas, puentes en ángulo con salida y entrada en pendiente. En este escenario lleno de silencio y de paz, las fiestas familiares y tradicionales, de un solo arco atrevido y esbelto, tejados de pizarra, esta es la tónica que domina en el constituyen verdaderos acontecimientos de la vida local. Los pastores, como otros muchos vecinos de la villa, acuden a un bautizo. Rumbo a la iglesia van desfilando con lento paso y aire solemne y severo los ansotanos. La típica manera de vestir de los altos valles pirenaicos se concreta en Ansó a las indumentarias señoriles y ricas de materiales de influencia antigua del Bear en las formas, la única intrusión a donde hay muchas piezas de indumentaria morisca, en los rostros de algunas esculturas. Mujeres se advierte una impresionante belleza racial que recuerda por la pureza de sus líneas la de las más antiguas.